Cuando Emily Sander, una brillante estudiante universitaria, desaparece, su familia y amigos comienzan a buscarla. Destapan así una vida que ella tenía escondida, pero que no tuvo nada que ver con su asesinato. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Emily Sander nació en Texas, Estados Unidos, en el condado de Bandera. Ella vivió aquí durante algunos años hasta que sus padres se divorciaron y se mudó al pueblo de El Dorado, también ubicado en Texas. Ella aquí se convirtió en una adolescente promedio. Era una muy buena estudiante, tenía muchos amigos y una familia que siempre había cubierto sus necesidades, tanto afectivas como materiales. Emily tenía una excelente capacidad de adaptación, lo que hacía que siempre le fuera bien en todo lo que hacía. A los 17 años parecía que ella estaba viviendo el sueño de toda joven. Tenía muchos amigos, una familia muy buena y amorosa, un excelente desempeño académico, un novio con quien mantenía una relación muy sana y además de eso una mascota. Como toda joven a esa edad, Emily comenzó un proceso de autodescubrimiento y también para establecer su propia identidad. Este proceso la llevó a hacerse algo que fue un gran disgusto para su familia. Se realizó su primer tatuaje en el lado derecho de su vientre. Era un globo grande de color rojo, rodeado por 5 estrellas amarillas. Tiempo después, Emily se realizó su primera perforación, ubicada en el labio inferior. La respuesta de su familia, muy conservadora, no se hizo esperar, y lanzaron distintas críticas a las decisiones de Emily. Las atribuyeron a las influencias negativas de su círculo de amistades, y le dijeron que no estaba consiguiendo nada más que destruir y dañar su propio cuerpo. Emily también era una internauta bastante entusiasta. En esa época se estaba comenzando a conocer el Internet. Era el año 2006 y había un auge muy grande en los negocios de sexo por Internet. Ella empezó a ver este mundo con un gran potencial de lucro y no dudó en dar el primer paso. Rápidamente se conectó con un amigo que era fotógrafo. Él le brindó la ayuda necesaria para tomarse fotos bastante sugerentes y subidas de tono, en las cuales aparecía con ropa interior y con algunos atuendos muy cortos. Emily, al tener estas fotografías, decidió que quería venderlas en Internet y utilizó el seudónimo de Zoe Sané. No quería ni que sus familiares, ni que sus amigos, ni que tampoco su novio se enteraran de lo que ella estaba haciendo. Primero, Emily creó su propia página para vender las fotos. Unas semanas después, ella ya se estaba comunicando con otras páginas que hacían lo mismo para ofrecerles sus fotografías. Emily quería que esas imágenes llegaran al mayor número de personas. Las páginas la aceptaron y pronto estas fotos estuvieron en manos no solamente de personas en los Estados Unidos, sino también de otros países. Emily estaba ganando mucho dinero y decidió hacer una cosa. Dejaría las poses sugerentes en ropa interior y en pequeños atuendos y daría fotos completamente desnuda. Zoe Sané comenzó a ser muy popular en el mundo pornográfico de Internet, y es que era una chica muy fácil de identificar, específicamente por su tatuaje. Cada vez más ella ganaba más popularidad, y con esto también mucho más dinero. Emily sabía que pronto su círculo cercano comenzaría a notar que ella tenía más dinero que el que le daba su familia para gastar, por lo cual decidió tomar un voto de confianza y contarle a su novio lo que estaba haciendo. Ella pensaba que él era un chico de mente abierta. Al final, él era quien la había animado a hacerse el tatuaje y la perforación. Emily le contó todos los detalles de Zoe Sané a su novio, pero este no se lo tomó nada bien. Evidentemente su reacción no fue la que ella esperaba.
y él terminó la relación por completo. Le dijo que estaba molesto, pero que también tenía que tener cuidado, ya que lo que ella estaba haciendo era ilegal. Emily tenía 17 años, y en las páginas se publicitaba como una chica de 18. Le dijo que él no estaba de acuerdo con esto, que podía ir a la cárcel y que además de eso no era un negocio seguro. Había muchos enfermos fuera y cualquiera se podía obsesionar con ella. Pero Emily pensó que su novio solamente estaba enojado porque ella le estaba mostrando su cuerpo a otros. Y fue así como esa relación terminó. El contenido de Emily se volvió cada vez más erótico y pornográfico, y esto hacía que las ganancias aumentaran considerablemente. No tenía ningún límite, que era el que le establecía su noviazgo antes, y el tono fue cada vez subiendo más y más. Ella decidió atraer a alguna de sus amigas y comenzó a producir contenido lésbico, tanto en pareja como en tríos. Se estableció dentro de la industria de una manera muy consolidada, y sus ganancias se dispararon. Nunca se tuvo certeza de si Emily recibió algún contacto de la industria pornográfica para hacer películas o ejercer la prostitución. Lo que sí es claro es que la página de Zoe Sané recibía cientos de visitas diarias, cientos de compras de su contenido pornográfico, y esto generó el suficiente dinero como para que Emily se mudara a vivir sola a un pequeño departamento. Esto pese a la oposición de su familia. Esta emancipación económica hace que Emily se distancie, tanto de sus amigos como de su familia, aunque no tiene repercusiones negativas en su desempeño académico. Emily, ahora en la universidad, sigue siendo una estudiante sobresaliente en sus estudios, aunque una chica muy solitaria. El 23 de noviembre del año 2007, Emily, que ya era mayor de edad para esa fecha, queda de verse con unas conocidas en un bar de El Dorado. En ese mismo lugar y en ese mismo momento se encuentra un hombre llamado Israel Mireles, un joven de origen mexicano de 24 años de edad. Israel Mireles era un hombre adulto que tenía una poderosa atracción hacia mujeres muchísimo más jóvenes que él. En ese momento tenía una relación con una jovencita de 15 años llamada Victoria Martens. Ella ese día le había informado que estaba embarazada de él. Israel no sabía qué hacer, puesto que su situación económica no era nada buena. Si bien tenía la ciudadanía estadounidense, la podía perder con facilidad, y pensaba que la familia de Victoria perdería la cabeza si se enteraban que un hombre de 24 años había embarazado a la adolescente. Fue por esto que Israel decidió emborracharse, para tratar de despejar su situación. En esa búsqueda de cohibir sus emociones, Israel comienza a hablar con algunas chicas del bar. Él escoge a las que se ven más jóvenes, pero todas lo rechazan, hasta que se encuentra con Emily. Ellos dos comienzan a tener una conversación. Se beben algunas copas y parece que las cosas van bastante bien. Se divierten mucho más cuando las amigas de Emily aparecen. El grupo parece que se lleva muy bien y están conviviendo durante algunas horas. Cuando pasa un tiempo, Emily le dice a sus amigas que saldrá un momento con Israel, pero que volverá solamente en unos minutos. Las amigas de Emily la esperan y están bebiendo en el bar hasta la madrugada, pero ni Emily ni Israel regresan al sitio. Luego de que la familia de Emily se entera de esto porque las amigas lo contaron, comienzan a buscarla. No pueden comunicarse con ella, así que se ponen muy nerviosos, por lo que van a la oficina de la policía para poner una denuncia por la desaparición de la chica. Es en este momento que todos los detalles de la vida de Emily comienzan a salir. El automóvil de Emily es encontrado todavía frente al bar, lo que para la familia y la policía fue una señal de que ella no había regresado de su encuentro con Israel y que probablemente estaba con él. La familia organiza una misa para poder orar por el bienestar de Emily, mientras los agentes comienzan a buscarla. El exnovio de la joven, al escuchar de su desaparición, decide acudir a la policía y les cuenta todo sobre la vida secreta de Emily.
El caso de la joven llegó a los titulares de la televisión nacional, esto por sus fotografías como Zoe Sané. La familia de la chica quedó devastada por la noticia, e incluso algunos de ellos rechazaron directamente que esa información fuese verdadera, aunque todas las pruebas, incluidas muchas de las fotos, estaban rondando continuamente los medios de comunicación. Cuando la policía comienza a interrogar a las amigas de Emily que estaban en el bar con ella e Israel sobre la página de la joven, ellas dijeron que el contenido estaba bloqueado en El Dorado y solamente podían acceder a él personas que estuvieran allí a través de una proxy. Ellas comentaron que Emily había hecho esto para que su familia y sus amistades no vieran estas fotografías, y tampoco para que los vecinos se enteraran de lo que ella estaba haciendo. Rápidamente, como de esto se empezó a hablar en todos los periódicos y también en todos los noticieros, el sitio web de Zoe Sané comenzó a tener muchísimas más visitas de las que ya tenía, y muchas personas comenzaron a pujar por las fotografías de la joven. El contenido de Emily en cierto punto se volvió un contenido muy caro. Muchas personas querían tener una foto. Realmente para muchos esto fue algo muy trágico y a la vez algo que se veía muy enfermo. Había muchas personas en internet queriendo una foto desnuda de una jovencita que en ese momento estaba desaparecida. Mientras todo esto pasaba, el dueño de un motel llamado El Dorado estaba haciendo una revisión rutinaria. Notó que una ventana y una pantalla de televisión estaban rotas. Era en la habitación número 21. La pantalla tenía una rotura de aproximadamente 16 pulgadas y había algo de vidrio en la acera debajo de la ventana. Comenzó a tocar y no obtuvo respuesta, por lo cual fue por la llave maestra y abrió la puerta. Cuando entró en la habitación, vio una gran cantidad de sangre en la alfombra y en el colchón. El hombre contactó con la policía, quienes llegaron al motel para examinar el lugar. Encontraron distintas manchas en la alfombra, las sábanas y el colchón. También encontraron manchas de sangre en el techo y en una pared cerca de la cama, además de un desatascador de inodoro en la habitación que parecía tener sangre seca en el mango. También se recogió un sostén de color negro y una camiseta blanca con un texto que decía «Todo es más grande en Texas». La policía se llevó 4 botellas de cerveza, las cuales iban a utilizar para una prueba de ADN. También notaron que faltaba la colcha de la habitación. Tanto la policía como el dueño del motel confirmaron que la habitación se había alquilado unos días antes a una pareja, Israel Mireles y Victoria Martens. Rápidamente comenzaron una investigación de la vida de estas 2 personas. En ese momento los agentes todavía no sabían que los 2 casos estaban conectados. Ellos encontraron la dirección de la familia de Victoria, quienes vivían en Kansas. Un agente se dirigió hasta este lugar para hacerles un interrogatorio. Llegó más o menos a las 10:30 de la noche y habló tanto con la abuela como con la madre de Victoria. Estos dijeron que la chica se había ido a vivir con su novio hacía unas semanas, pero que había pasado el Día de Acción de Gracias con ellas, y el día 24 ella se había ido de nuevo con Israel, y hasta ese día no sabía muy bien a dónde. Solamente les dijeron que de vacaciones. En ese momento la abuela y también la madre de Victoria ignoraban que ella se encontrara embarazada, y dijeron que la habían dejado tener la relación con Israel a pesar de la diferencia de edad, porque ella estaba encaprichada con el hombre, y pensaban que si no la dejaban les dejaría de hablar para siempre. La policía decidió que harían una inspección en la casa, y en uno de los botes de basura encontraron muchas pruebas importantes. Se encontró una blusa blanca que parecía tener una mancha de sangre, un juego de llaves, un cuchillo de mango verde con una funda de color verde y una botella de cerveza. También una bolsa de plástico, la cual contenía unos pantalones, unos calzoncillos y unos calcetines. Los pantalones parecían estar húmedos y tenían una mancha de sangre en el área de la entrepierna y el muslo.
La policía recolectó todos estos objetos del contenedor de basura y los llevó para que los analizaran. Simultáneamente pasó algo bastante raro. Una persona anónima en Internet, en un foro, ofreció las coordenadas de donde supuestamente se encontraba el cadáver de Emily. Esto mediante una adivinanza. Este anónimo prometía dar al usuario que pudiera resolver la adivinanza las coordenadas. El usuario ganador le pasó esta información a las autoridades. Gracias a las coordenadas, la policía logró encontrar el cadáver de Emily, y luego de eso hicieron todos los análisis forenses. Determinaron las causas de la muerte y algunos hechos previos a esta. El cuerpo se encontraba en muy mal estado, pero se determinó que Emily fue acuchillada y estrangulada. También se vieron pruebas de una brutal violación, y se recuperó una prueba de ADN de los genitales de la víctima mediante un hisopado. Si bien esas coordenadas fueron de mucha utilidad para la policía, ellos no pudieron determinar la ubicación del criminal. Para ese momento ya se estaba buscando a Israel Mireles como el sospechoso del asesinato de Emily. Las amigas de la joven que habían compartido con ellos en el bar dieron una descripción que cuadraba con la del hombre, así como otras personas que habían estado cerca esa noche. Se supo que el hombre estaba en México, y el gobierno de los Estados Unidos pidió ayuda a las autoridades mexicanas, así como solicitó la extradición del hombre. También se supo que la persona que había dado las coordenadas en el foro había sido el mismo Israel. Él había utilizado su cuenta de 4chan para dejar ese reto a los usuarios, y de esa manera jugar algo macabro con la policía y con la familia de la joven. Parecía que él no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. Mientras tanto, la familia de Victoria también estaba muy preocupada. La chica tenía días sin comunicarse con ellos, y lo último que habían sabido había sido a través de un mensaje, en el cual Victoria le había escrito a su madre que tenía muchas cosas que contarle. Unos días antes también habían tenido una llamada telefónica con ella. Victoria les dijo que en efecto estaban en México y que Israel se estaba poniendo muy violento. Él había peleado con un hombre en un bar porque supuestamente le había intentado robar, y Victoria estaba muy asustada. Luego de una ardua investigación, el 19 de diciembre de 2007, Israel fue arrestado en Melchor Musquis, México. Fue acusado de asesinato capital, violación y sodomía criminal agravada por el asesinato de Emily Sander, de 18 años. Las autoridades mexicanas dijeron que sabían del paradero de Israel desde el 3 de diciembre, pero no lo arrestaron hasta que los fiscales de Kansas les aseguraron que no buscarían la pena de muerte. Junto a él estaba Victoria, de 16 años y 8 meses de embarazo. Ella se negó a volver a su hogar a Kansas, ya que no quería ir a la cárcel, pero la policía le prometió que no presentarían cargos contra ella, y accedió a volver con su familia. Por la edad de Victoria, a Israel le agregaron un cargo por agravar las libertades indecentes de un menor. Al final se llegó al acuerdo con el gobierno mexicano. Estados Unidos no condenaría a Israel a la pena capital. La fiscalía aceptó públicamente que no buscarían la pena de muerte para el hombre. Israel tuvo que esperar 2 años en México para ser extraditado y llegó a Estados Unidos en junio de 2009. El juicio inició en febrero de 2010. En este, la fiscalía presentó su cronología de los hechos. En gran parte, la fiscalía pudo dar su cronología de los hechos gracias a varios testimonios de los amigos de Israel, que estuvieron con él y Emily la noche del asesinato, así como del testimonio de unas chicas menores de edad en ese momento que también estuvieron con ellos. Según comentaron, Emily e Israel salieron del bar a juntarse con los amigos del hombre. Ellos y las chicas que llevaban, que eran todas menores de edad, intentaron ir a distintos bares, pero en ninguno los dejaron entrar por la edad de ellas. Así que decidieron ir a un supermercado a comprar cerveza y algunas botanas. Luego de hacer esto pensaron que el mejor plan era ir a la habitación de motel que Israel tenía alquilada.
Al final de cuentas, Victoria, su novia, no estaba. Allí el grupo comenzó a beber, a comer y también algunos de ellos fumaron. La noche fue pasando e Israel le pidió a Emily mantener relaciones sexuales. Ella, según dijeron, no se sentía cómoda. Había muchas personas y evidentemente no quería tener sexo enfrente de ellos. Terminó rechazando a Israel y los amigos del hombre comenzaron a burlarse de él. Emily decidió irse, pero antes de que ella pudiera salir por la puerta, Israel la tomó del brazo y comenzó a pegarle. Todo esto con sus amigos y las chicas enfrente. Le dio varios puñetazos, lo cual provocó que la sangre se salpicara en la pared. Puso a Emily en la cama y la violó de manera brutal. La seguía golpeando en ese momento. Utilizó distintos objetos de la habitación para poder hacerle daño. Y una vez Emily estuvo inconsciente por los golpes y la violación, él tomó un cuchillo y comenzó a acuchillarla en la cama, hasta que al final ella terminó perdiendo la vida. La escena terminó, como ya lo sabemos, con un colchón y una alfombra llenos de sangre. Los amigos de Israel y las chicas se fueron despavoridos del lugar, pero no hablaron con la policía hasta mucho tiempo después, cuando Israel ya estaba detenido. Se sabe que luego de eso, Israel tomó algunas de las cosas de la habitación y se fue a casa de Victoria. Israel llevaba consigo el arma, la ropa de Emily, el cadáver de la jovencita y algunas otras cosas más dentro de su automóvil. En el camino dejó el cuerpo de la jovencita en una cuneta y finalmente llegó a Kansas, a casa de Victoria, con la ropa ensangrentada. Arrojó algunas de las prendas y el arma al bote de basura, que fue donde las autoridades las encontraron unos días después. Luego de llegar a la casa y hablar con Victoria, se la lleva a la frontera con México. La pareja iba en un automóvil rentado. Cruzaron la frontera hacia el estado de Coahuila. Otra persona que testificó en el juicio fue Victoria, quien contó sobre el día que ella huyó a México con Israel. La chica, ya mayor de edad para ese momento, comentó que su novio la llamó para decirle algo sobre un hombre herido, cosa que ella no entendió muy bien. Israel llegó a su casa y ella lo vio con la camisa y el brazo manchados de sangre, además de los nudillos lastimados. Él se lavó, le contó lo que supuestamente había pasado a Victoria. Le dijo que había conocido a una pareja en el bar. Él los había invitado a la habitación del motel para tomar algo. Dijo que cuando estuvieron en la habitación, el hombre comenzó a ofrecerle a su novia para mantener relaciones, pero él se negó, lo que provocó una pelea entre ambos. Mientras peleaban, la jovencita había salido de la habitación. El tipo finalmente sacó un cuchillo, pero Israel usó un desatascador de inodoro para defenderse. Golpeó al hombre y lo hirió, haciéndole perder mucha sangre. Israel le contó a Victoria que en ese momento se asustó, recogió sus pertenencias y se fue. Supuestamente el hombre aún estaba vivo cuando él salió de la habitación. Obviamente la historia que Israel le había contado a Victoria era completamente falsa. El abogado defensor dijo que su cliente era inocente, que después de que él y Emily habían mantenido relaciones sexuales, había aparecido un hombre en la habitación del motel y había comenzado a golpear a Israel. Supuestamente este sería un fanático de Emily que la estaba siguiendo. Israel dijo a su defensa haberse ido de la habitación y cuando regresó encontró a Emily ensangrentada. Eso sí, aceptó que él había tirado el cuerpo porque había entrado en estado de pánico. Pero la evidencia no jugó a su favor. El ADN de Israel dio positivo a la prueba de hisopado que se había hecho a los genitales de Emily. También se realizaron varias pruebas de ADN en los artículos sacados de la habitación del motel. El ADN del hombre fue encontrado en 2 botellas de cerveza. El ADN de Emily estaba en la pantalla de una ventana, en sangre en el brazo de una silla, en la sangre encontrada en la alfombra, en la manija del desatascador del inodoro, en una botella de cerveza en la cama y en el colchón. También una de sus huellas digitales fue recuperada de una de las botellas. Con respecto a los artículos encontrados en el contenedor de basura,
El ADN tanto de Emily como de Israel estaba en un par de calzoncillos de hombre que se cree pertenecían al acusado. El ADN de Emily se encontró en el cuchillo, y en la vaina de este había una muestra de ADN del acusado. Había 3 manchas de sangre en el par de pantalones recuperados de la basura, y las 3 coincidían con el ADN de la víctima. También se supo que el hombre había alquilado un vehículo Ford Taurus, que fue encontrado abandonado unos días después del asesinato. Los fiscales dijeron que al examinar este vehículo se había encontrado sangre en la señal de giro, en el volante y en la cajuela. Las pruebas mostraron la presencia de ADN tanto de Emily como de Israel en la señal de giro, y el ADN del volante y la cajuela eran de la víctima. Los fiscales dijeron que el hombre no mostró ningún remordimiento. Él fue declarado culpable y el 31 de marzo de 2010 lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Actualmente está en el Centro Correccional de Hutchinson, en Kansas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy lamentable. Increíble cómo la vida de Emily se topó con la vida de Israel esa noche en el bar. Israel y sus amigos siempre querían estar con chicas jóvenes, con menores de edad, les daba igual todo esto. Y al final, el que Emily lo rechazara provocó en él una ira terrible. Se puede ver que hubo mucha saña en el crimen de la joven, en su asesinato, en la violación, en todo lo que pasó se puede ver toda la fuerza que tenía este hombre y cómo realmente utilizó mucha violencia para quitarle la vida a una chica que tenía solamente unas horas de haber conocido. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En las redes sociales me pueden encontrar como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.